quiero decirles que me alegra muchísimo que pueda estar conectado y pueda estar participando con nosotros en este día de este maravilloso devocional. Bueno, ya hoy es sábado, estamos terminando nuestra semana, pero tenemos que decir que estamos muy agradecidos con el Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido y sabemos de que Él va a continuar ayudándonos. Una semana para algunos pudo haber sido muy difícil, una semana muy complicada, pero bueno, tenemos un Dios que nos ayuda, que nos defiende, tenemos un Dios que nos provee. Y qué bueno que pudieras dejar allí en los comentarios cómo te encuentras el día de hoy. Tal vez pudieras decir, hermano Jairo, hoy estoy alegre, estoy muy alegre. Y qué bueno que pudiera quedar allí ese testimonio de tu alegría. O alguien tendrá que decir, no, hermano Jairo, estoy pasando una prueba, estoy pasando un momento difícil y más bien me siento triste. Y bueno, pues todo ello hace parte de lo que precisamente es el ser una persona, el ser seres humanos, pues precisamente está lleno de todos estos, pudiéramos decir, altibajos en la vida, vienen las enfermedades, pero también vienen esos momentos de alegría, vienen esos momentos de gozo. Hay momentos también de nostalgia, hay momentos también de duelo. Todas esas situaciones tienen que llegar a nuestra vida. Todos los seres humanos las experimentan y de hecho los cristianos también. Pero qué bueno por encima de todo saber que Dios, Él está con nosotros, que Dios, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor y Él va a continuar pendiente de nuestra vida. Bueno, en la mañana de hoy vamos a dar inicio a un tema que es el que va a marcar, digamos, todos los temas de la semana siguiente, que tiene que ver acerca de la oración. Vamos a estar hablando durante cada uno de los días de la próxima semana, estaremos hablando acerca de la oración. Pero en la mañana de hoy he querido mostrar de pronto allí a través de la palabra cómo la oración, ella, pudiéramos decirlo, ha evolucionado a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura. Así que la oración es un aspecto, pudiéramos decir, central en la relación entre Dios y el ser humano. La oración la vemos desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. La oración ha sido, pudiéramos decir, una expresión de fe. Allí se ha mostrado como nuestra dependencia de Dios. También a lo largo de las escrituras podemos observar cómo la práctica de la oración y la comprensión de la oración, ellas se han venido desarrollando a medida que Dios ha venido también revelando su plan y su propósito para con el ser humano. Así que nosotros es bueno que entendamos y lo miremos allí a través de la palabra de cómo la oración se convierte en algo fundamental en la vida de cada creyente. A través de la Biblia, la oración pasa de ser un clamor primitivo a una conversación íntima y continua con Dios, que desea el caminar con nosotros, que Él desea ir allí, digamos, constantemente en nuestro viaje por esta tierra, pudiéramos decir, en nuestro diario vivir. En el libro del Génesis decía que nosotros podemos ver esos primeros encuentros del hombre con Dios. La oración, pues obviamente no se presenta allí como de una manera explícita como lo conocemos hoy en día, pero sí vemos cómo aquellos primeros hombres, digamos así, comenzaron a tener una comunicación directa con Dios. Pudiéramos ir al libro del Génesis
y encontrar cómo esos, digamos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cómo ellos se comunicaban de manera directa con Dios. Dice el libro del Génesis allí, el capítulo 13, el verso 8, dice que ellos oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y vemos que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, dice el texto, entre los árboles del huerto. Dice más, Jehová, Dios llamó al hombre, o sea, mire cómo Dios le habla y le hace una pregunta, le dice, ¿dónde estás tú? Así que podemos ver que había una comunicación directa con Dios, no habían intermediarios, no habían, digamos, obstáculos en la comunicación, sino que ellos podían hablar directamente con Dios. Luego también vemos que después del pecado de Adán y Eva, los descendientes de ellos también comenzaron a buscar a Dios a través de la oración o en la oración. Entonces la Biblia nos menciona cómo dice la escritura que en los días de Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, marcando así el inicio de la oración como un acto consciente del ser humano de acercarse a Dios. Dice Génesis capítulo 4, el verso 26, dice, y a Seth también le nació un hijo llamado Enos. Dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, allí es donde vemos que en los descendientes de Adán y Eva ahora hay una comunicación también con Dios a través de la oración. Esa invocación del nombre de Jehová precisamente nos implica a ello, lo que era la oración. Luego podemos pasar al tiempo de los patriarcas y vemos cómo allí en ese tiempo también la oración comienza a adquirir un sentido más específico relacionado con la búsqueda de la bendición divina. Escúcheme bien, la búsqueda de la bendición divina y la intervención de Dios en situaciones de la vida. Así vemos que Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, él intercede por las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Que allí lo vemos hablando con Dios a través precisamente pues de la oración y él está haciendo una intercesión, le está buscando misericordia de Dios para que no destruyera aquellas ciudades. Dice Génesis 18:22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y así que vemos cómo Abraham, él comienza así de esta manera a orar y a interceder por aquellas ciudades. Luego, en esa misma línea de los patriarcas, vemos también a Jacob, lo vemos como lucha en oración. Dice la Biblia que Jacob allí, cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú, él pasa una noche de oración en donde hay una lucha con un ángel buscando la bendición de Dios. Este episodio muestra cómo nuestra oración puede ser de manera persistente y cómo puede estar llena de pasión, porque así fue la manera como Jacob oró. Dice Génesis capítulo 32, dice, así se quedó, el verso 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y dijo, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y Jacob le respondió. Entonces, allí vemos de una manera como Jacob se entrega, luchando precisamente por una bendición.
En ese recorrido por la Biblia, luego llegamos a Moisés y los profetas. Encontramos cómo desde Moisés allí empieza también la oración a tomar unos niveles mayores. En el caso de Moisés, incluso podemos hablar de cómo Moisés, él intercede de una manera muy particular por el pueblo de Israel. Moisés se presenta en la Biblia como uno de los más grandes intercesores, orando no solamente por el perdón del pueblo de Israel, sino que también buscaba la restauración del pacto con Dios. Había un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ese pacto había sido quebrantado por causa del pecado, de la idolatría, pero vemos cómo Moisés se le intercede allí por el pueblo, entonces no solamente buscando el perdón, sino la restauración del pacto. Dice Éxodo capítulo 32, dice el verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste, le dice, de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y luego vemos cómo dice que y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Entonces, vemos cómo Moisés, él entra a usar la oración como un medio de intercesión y de restauración para el pueblo de Dios. Pudiéramos seguir allí y llegaríamos, decía, también al tiempo de los profetas. Encontramos a Elías, un hombre que se acerca a Dios a través de la oración. Elías es uno de los grandes profetas de Dios y se nos muestra cómo a través de la oración él consiguió que cayera fuego del cielo y consumiera un sacrificio allí en el monte Carmelo. Su oración no solamente fue una petición a Dios, sino que era un acto de fe y un acto de demostración del poder de Dios. Lo que allí él estaba buscando era que el pueblo pudiera ver que el Dios de ellos era un Dios real, que ese Dios del que habían hablado sus padres era un Dios verdadero, mientras que otros estaban adorando a otros dioses, pero él muestra cómo hay un Dios que es el verdadero. Y esto lo consigue a través de la oración. Pasamos a los salmos. En los salmos encontramos, y bueno, estoy pasando así, digamos, a grandes rasgos, mirando allí, pero cuando llegamos al libro de los salmos encontramos cómo la oración se convierte en una expresión del corazón. El libro de los salmos podemos decir que es un tesoro en lo que tiene que ver con la oración, con la alabanza, con la súplica delante de Dios. Aquí en el libro de los Salmos vemos cómo la oración se convierte en algo profundo y personal, donde el que está necesitado se acerca a Dios de una manera íntima, decía, de una manera personal, a buscar la ayuda, la gracia, la misericordia de Dios. Así que nosotros vemos en los Salmos oraciones de arrepentimiento, como la del Salmo capítulo 51, muchos la conocen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmos donde a través de la oración se buscaba el perdón de Dios, se expresaba el arrepentimiento por parte del ser humano. Vemos también salmos de alabanza, salmos de adoración a Dios, como un salmo también muy conocido, el Salmo capítulo número 103, que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces vemos cómo los salmos allí son expresiones que se le dan a Dios de alabanza, de adoración, pero que todo esto se relaciona
con la oración. Mire cómo la oración en este caso va tomando estas formas tan maravillosas. Luego pudiéramos ya llegar aquí al tema del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo viene, encontramos en el Señor Jesús no solamente que el Señor enseña a orar. En algún momento los discípulos vinieron, le suplicaron, Señor, enséñenos a orar, sino que el mismo Señor, Él es ejemplo de oración. Y a algunos de pronto esto les causa como cierta intriga, como que no lo pueden entender, porque hay quienes dicen, pero ¿cómo el Señor, cómo es que Él ora? Si se enseña también de que Él es Dios y que Él es Dios manifestado en carne, y por allá el apóstol Pablo dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan también lo dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, bueno, muchos dicen, pero ¿cómo si Él es Dios? ¿Por qué ora? ¿Por qué hace oración? ¿Por qué dice la Biblia que Él se apartaba por allí a orar? Y Él sacaba incluso la noche, en muchas ocasiones pasó vigilias, momentos allí orando. Y bueno, y es que, como decía el Señor, no solamente vino a enseñarnos a orar, sino que Él vino a darnos ejemplo de oración, para que así como Él lo hizo, nosotros lo hagamos también. Hermano, yo creo que esto es importante porque sería muy prepotente por parte nuestra pensar que nosotros no necesitamos de oración, pensar que nosotros no necesitamos de pasar de un tiempo de intimidad con Dios, cuando el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, Dios estando en la condición de hombre, Él oraba, Él pasaba horas de oración. Entonces, pues si Él lo hacía y Él que es Dios, imagínese cuánto más usted y yo, que somos seres humanos. Realmente si algo o si alguien necesita más bien de la oración y de llenarse de Dios, de llenarnos del poder de Dios, somos nosotros. Así que el Señor Jesús, cuando Él viene, Él nos muestra unos nuevos niveles y una nueva profundidad en la oración. Decía que el Señor, Él no solamente enseñó a orar, sino que Él fue ejemplo de oración. En Mateo capítulo 6, el verso 9, en el sermón del monte, el Señor Jesús le da a los discípulos el Padre Nuestro, que es muy conocido, la oración la han llamado así, lo entrega como una oración modelo. Escúcheme bien, como una oración modelo que abarca todos los aspectos de nuestra relación con Dios. Usted allí puede ver que hay alabanza, que hay súplica, que hay arrepentimiento, que se está buscando la provisión de parte de Dios, la protección de Dios. Entonces, en estos versos de Mateo 6:9, vemos que el Señor dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, dice, más líbranos del mal. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, por todas las generaciones, no solamente allá, no, aún hoy Dios sigue siendo el rey, el señor, el que gobierna, el que tiene todo el poder, todo el dominio. Vemos al Señor Jesús en Mateo capítulo 26, lo vemos en Getsemaní, creo que es una oración muy importante, porque allí en ese momento tan difícil de su vida,
vemos al Señor Jesús orando y vemos cómo hay una rendición total como hombre, hablemoslo así, porque pues lo que va a padecer, lo va a padecer como hombre y ello implica un sometimiento también. Vemos que él está allí, dice Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se puso sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dicho de otra manera, hay una rendición completa, que se haga en él, que se cumpla en él el propósito para el cual él ha venido. Luego pudiéramos ya pasar a lo que tiene que ver con la oración, ya luego de que el Señor deja su iglesia allí para que comience a expandirse por el mundo y que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la oración se convierte para la iglesia primitiva en algo fundamental. La oración vemos que se consolida como una disciplina central en la vida de la iglesia, en la vida de los primeros creyentes. Esa iglesia naciente, guiada por el Espíritu Santo, demuestra una dependencia constante de la oración para buscar la dirección de Dios, para buscar fortaleza, para buscar poder de Dios, para sanar enfermos, para hacer milagros, pero también para predicar el evangelio. Es así como vemos en el capítulo número 2 que la oración, ella está allí presente cuando viene precisamente el bautismo del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Dice Hechos capítulo 1, me regreso al capítulo anterior, capítulo 1, dice el verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaban ellos orando y luego en el capítulo 2 se da como esa continuación allí y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés, ellos están en oración. Ellos están allí en esa búsqueda de lo que se les ha prometido. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Ellos están allí esperando esa bendición que llegue a sus vidas, pero la están esperando a través de la oración. Aprovecho para decirle a quienes todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, el medio para poder recibirlo es a través de la oración, es a través de la así lo recibió la iglesia primitiva. Así lo recibimos nosotros también hoy en día. Entonces es importante. Así que allí vemos cómo la oración permite que ellos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Luego vemos también cómo la iglesia primitiva, ellos continúan orando y en Hechos capítulo 4, tras el encarcelamiento y la liberación de Pedro y Juan, la iglesia no solo estuvo orando por protección, sino que también pidió valentía para seguir predicando a pesar de la persecución. Y vemos que esta fue una oración respondida inmediatamente. A veces el creyente dice, hermano, ¿y cuándo me va a responder Dios? No, inmediatamente ellos estaban allí orando, vino la respuesta
de parte de Dios. Dice Hechos capítulo 4, el verso 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que allí vemos cómo la iglesia primitiva no se limitaba a usar la oración tal vez para hacer peticiones individuales, sino que era una herramienta que la usaban para mover el poder de Dios a favor de la obra, a favor de la misión, a favor de la expansión del evangelio. Algo que de pronto preocupa hoy en día es que la oración es más usada a nivel personal para conseguir cosas personales, para conseguir que Dios me sane, para conseguir que Dios me dé un empleo, para conseguir que Dios me provea para la educación de mis hijos. Y estamos pensando solamente a nivel personal. Pero sabe que la iglesia primitiva, ellos tenían un enfoque más allá. Ellos estaban pensando era en la obra, en la misión que les había sido encargada. También vemos que ellos usaban la oración como un recurso en los momentos de la adversidad. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos capítulo 12, donde vemos cómo se encuentra ese relato del apóstol Pedro cuando estuvo en prisión, cuando Herodes lo encarceló. La iglesia decidió orar por su liberación. El poder de esa oración, decían, se manifestó de manera sobrenatural también allí, de manera inmediata, cuando un ángel fue enviado para liberar al apóstol Pedro, precisamente de esa prisión. Y vemos, eso lo vemos, usted lo puede leer en Hechos capítulo 12, el verso 5. Así que allí vemos cómo la oración no solamente influye en lo espiritual, sino que en este caso tiene un impacto también en lo físico, liberando de manera física, de manera literal, al apóstol Pedro de la cárcel y frustrando los planes del enemigo. Pudiéramos hablar también ya para terminar allí la oración y el ministerio apostólico. La iglesia primitiva también entendía la importancia de la oración y el ayuno al momento de tomar decisiones importantes como el enviar un misionero. Cuando se iba a enviar a alguien a hacer una obra misionera, pues la iglesia oraba, dice Hechos capítulo 13, verso, déjeme este texto si me gustaría leerlo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que el Señor fue el que los envió. Ellos lo que hicieron fue orar, allí estar atentos a la voz de Dios a través de la oración, pero cuando el Señor ya manifestó su propósito, ellos le dieron como esa vía libre para que ellos fueran a cumplir esa misión. Vemos también la oración en toda circunstancia. La Biblia nos habla acerca de enseñanzas que ellos daban, como por ejemplo la que encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:17, donde se habla de orar sin cesar. En todo momento somos llamados a tener una comunicación directa con Dios. Así que en esta mañana, luego de hacer así como un repaso muy rápido, porque nos hemos ido muy rápido allí por la escritura, viendo cómo la oración, ella se convierte en una herramienta muy poderosa
para el creyente, para que usted y yo hoy en día la podamos usar. Yo no sé, yo te preguntaría, ¿la estás usando? ¿Estás disfrutando de ese regalo que Dios te ha dado que se llama la oración? Es bueno que lo hagas, es bueno que disfrutes de este pasar tiempos allí en la presencia de Dios. Es bueno que aproveches la oportunidad que tienes para clamar a Dios y no solo, decía, por situaciones personales, necesidades personales, sino también por esta obra que tenemos como iglesia que realizar, como es la de llevar el mensaje de la palabra de Dios a este mundo que lo necesita. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que te acerques a Dios a través de la oración, para que entiendas de que la oración es un medio muy maravilloso donde podemos obtener grandes bendiciones a través de la oración. Allí vimos cómo Abraham logró interceder, Moisés también logró interceder. Elías logró también demostrar el poder de Dios y la grandeza de Dios, pero todo lo consiguió o lo consiguieron a través de la oración. Vamos a orar en esta mañana. Digámosle a Dios que nos ayude. Digámosle al Señor que nos permita, bueno, crecer en la oración. Si la hemos descuidado, si hemos menguado en la oración, que bueno, si de pronto es tu condición y pudieras colocar allí en los comentarios y decir, hermano, yo lastimosamente he menguado en la oración. Otro tal vez tendrá un testimonio contrario. Otro tal vez dirá, no, hermano, yo antes más bien no oraba. Yo antes era muy descuidado en la oración, pero el Señor me hizo entender y ahora estoy creciendo y cada vez tengo mayor acercamiento a Dios a través de la oración. Pero qué bueno sea el caso que sea, qué bueno poder decirle a Dios en esta mañana que nos ayude a acercarnos cada vez más a Él a través de la oración. Como le decía, la semana entrante estaremos profundizando más diferentes temas acerca de la oración. Hoy es apenas como una pequeña introducción a este tema maravilloso de la oración. Oremos, digámosle al Señor en esta mañana que nos ayude, que nos permita crecer cada día en nuestra comunión, en nuestra relación con Él. Señor Jesús de Nazaret, en esta mañana te damos gracias por la reflexión que hemos tenido allí en tu palabra. Yo te presento, Señor, la vida de cada uno de los que están allí conectados, de cada uno de los que han participado en esta mañana de esta bendición, oh Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo, en nuestra comunión contigo, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te suplicamos, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos grande y poderosamente, Señor, para cada día estar más cerca de ti, oh Dios, y poder recibir a través de la oración todas aquellas bendiciones que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Dios, aleluya. Bueno, y así de esta manera llegamos al final de nuestro devocional. Para mí, como siempre, le digo, es un privilegio acompañarles cada mañana. Deseo que ojalá usted pueda colocar su saludo allí en los comentarios. Y como siempre le digo, si no se ha suscrito a este canal, dele clic ahí en ese botoncito de suscribirse. Y de verdad que va a ser de una tremenda bendición también para su vida. Ahora ya en contados minutos estaremos dando inicio a nuestro segundo devocional de la mañana, devocional de Gloria en Gloria. Usted puede conectarse a través del canal de YouTube Somos Pentecostales. Así que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente en esta mañana y que sea Dios ayudándonos a todos. Dios te bendiga.